Entonces, para esto, pues nos quedamos en la última clase en la parte de los sofistas, que los sofistas vienen a ser una corriente importante de pensamiento, eran los maestros de la ciudad, pero tenían algo muy importante, generan un gran descontento entre los griegos porque ellos cobraban por sus enseñanzas. Entonces hay un gran escándalo y se hacían pagar por sus enseñanzas. ¿Sale? Entonces se vuelven una especie de asesores. Eran maestros de los hombres de Estado, es decir, maestros de los gobernantes y de los futuros políticos. Entonces, esta corriente de sofistas solían enseñar algo que se llama retórica. Ellos fueron los fundadores de la retórica. A ver, maestro, pero ¿qué es la retórica? Bueno, es el arte de convencer a través de razonamientos falaces. ¿Y qué es falaces? Pues falaces como tal viene de falacia, que es un argumento que es engañoso, que es defectuoso y al parecer es válido, es convincente, pero en realidad no es válido. ¿Sale? Hay muchos tipos de falacias, pero todas comparten el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una falacia? Apelar a las emociones, a los prejuicios y a las suposiciones erróneas en lugar de presentar un razonamiento que sea de verdad sólido y lógico. Es decir, en este momento de la historia estamos viviendo también una guerra de falacias, una guerra de mentiras en los medios. Desde que vemos en los medios algunas noticias que carecen de lógica, como algunas como si el Tren Maya se construye, el mar, que es hoy cristalino, toda la zona de Cancún, Yucatán, toda esa parte que ya tiene un color muy bonito, si se construye, el mar va a cambiar de color. Y mucha gente se cree esos tipos de falacias. Otra falacia que vivimos actualmente también es cuando se estaba construyendo el aeropuerto, el Felipe Ángeles, decían que una de las torres, la torre de control, estaba inclinada y de hecho un ingeniero de mucho prestigio hizo un estudio a través de la imagen y dijo, sí, sí está chueca. Ni siquiera 1 grado tenía de chueco. Pero, mientras tanto, la noticia ya fue avanzando durante mucho tiempo y hubo mucha gente que se la creyó. Cuando se desmiente, se difunde muy poquito esa noticia y por lo tanto mucha gente se queda con la idea de que sí estaba chueca o que el mar va a cambiar de color. Es decir, con la mentira, ¿sale? Entonces, la escuela de la política sucia, pues en parte viene de esta parte de la historia de los sofistas, que eran grandes filósofos, pero que enseñaban una retórica, argumentos falsos. Entonces, sin embargo, por ejemplo, dice, sería totalmente falso ver a los sofistas simple y sencillamente como maestro de falsedad. Su interés por las formas lingüísticas les condujo a analizar el lenguaje, estudiar las figuras, su interés por penetrar en los problemas de la lógica y preparar las vías del pensamiento. Es decir, pues fueron muy astutos para poder comunicarse, fueron muy astutos con las palabras, lo estudiaron, crearon las figuras retóricas para poder suavizar en muchas ocasiones cosas y que no se vieran tan escandalosas, ¿sale? Entonces, hay que penetrar en los problemas de la lógica y preparar las vías para el pensamiento lógicos. Sus argumentos
por falsos que parecieran, dice, en tantas ocasiones también requerían una respuesta. En algunos de los más destacados casos de sofistas fueron Protágoras y Gorgias. Entonces, a ver, sofistas, en resumen, eran maestros que provocaron un escándalo porque cobraban por sus enseñanzas a los políticos o a los hombres de Estado. Su técnica era convencer a través de razonamientos que eran falsos o falaces. Dos de sus principales impulsores y sus más grandes y destacados filósofos fueron Protágoras y Gorgias. Ya está. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro hasta este momento. Y luego vienen las escuelas helenísticas. ¿Cuáles son las escuelas helenísticas? Bueno, hay, para empezar, dos importantes. La escuela fundada por el filósofo Epicúreo, que le llamaban la escuela de los epicureos, que era su filosofía, buscaba la felicidad por medio del placer. ¿Sale? Y dice, para Epicuro, el placer es la ausencia del dolor, y afirmaba que los hombres estaban destinados a buscar el placer. Suena lógico. Placer es quietud, placer es contemplación, placer es ataraxia y es imperturbabilidad. ¿Sale? Que no seamos perturbados, molestados. Entonces, ese es como tal el medio para alcanzar la felicidad, el placer. ¿Sale? Epicureo es quien propone esta parte. Entonces, había otra corriente de pensadores en la escuela helenística que decían que eran los estoicos y que se dieron en Atenas en el siglo III, y en esta parte la doctrina de los estoicos estaba basada en el dominio y control de los hechos, las cosas y pasiones que perturbaban la vida. Entonces, se valían de la valentía, de la razón y del carácter. Entonces, a ver, aquí iniciamos con una corriente en la que si yo domino y controlo las cosas que van a suceder, los objetos y las pasiones que perturban mi vida, yo voy a tener un poder mental y una estabilidad mental que me puede permitir a mí ser feliz. Entonces, ¿cómo? Pues a través de la valentía de enfrentar ciertos problemas y tener carácter, un carácter personal. Entonces, una escuela estoica actualmente es utilizada mucho como recurso por muchos psicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde te dicen, tienes que enfrentar tus dolores, tienes que enfrentar la realidad, aunque por más dolorosa que sea, y pues para eso se requiere carácter, ¿sale? Entonces, eso es lo que proponían en resumen, ¿sale? Enseguida, espero y les recomiendo que vayan por ahí anotando. Recuerden que pues tratamos de ir punteando. Estas teorías pues son mucho más complejas, mucho más grandes, mucho más largas. La idea es poderlas resumir en pocos puntos importantes que no falten para que cuando se nos hable de ciertos palabritas, de ciertos conceptos, podamos rápidamente relacionar a la hora del examen y poder contestar y tener una respuesta correcta. ¿Sale? Entonces, a ver, enseguida hay una transición de la era medieval a lo que llamamos era moderna, en donde existen diferencias de pensamiento entre uno y otro, y hay diferentes autores y preocupaciones de lo que acontece en esa nueva realidad, en esa nueva época, en ese nuevo contexto. ¿Sale? Entonces, les ponemos aquí, dice, la Edad Media es un periodo
que abarca 10 siglos, 1000 años que les he ido manejando. Comienza con la caída del Imperio Romano. A partir de la caída del Imperio Romano empieza la Edad Media y termina con la caída del Imperio Bizantino o llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces, ahí hay un parteaguas. Cae el Imperio Romano en su momento, sí, inicia a partir de ahí lo que es la Edad Media, y después de 1000 años, 10 siglos, en el Imperio Bizantino, o cuando llega Cristóbal Colón a América, a las Bahamas, en ese momento es cuando se dice, yo creo que a partir de aquí empiezan a pasar cosas completamente distintas, completamente diferentes, porque debemos saber también y tener muy en claro que no es como que de un día a otro Cristóbal Colón haya dicho, oye, vamos acabando con la Edad Media. A partir del día de mañana que descubra América, que lleguemos ahí a las Bahamas, vamos a nombrarle Edad Moderna. No, simplemente se estudian los hechos hacia atrás y los más contemporáneos son los que dicen, oye, ¿te fijas que a partir de aquí hay ciertos hechos que ya empiezan a cambiar radicalmente y que ya no son los mismos? El poder de los romanos o el poder de los reyes católicos ya no es el mismo. Entonces, a partir de este hecho, empieza a cambiar. Entonces, nosotros aquí en el futuro, después, muchos años después, juzgamos hacia atrás. ¿Cómo va a pasar con lo que estamos viviendo actualmente en México? Que actualmente hay mucho revuelo, sin embargo, más adelante también vamos a juzgar hacia atrás, ¿sale? Y vamos a nombrar periodos históricos también. Seguramente a sus hijos, a sus nietos, les van a preguntar y les van a decir, oye, pregúntale a tu abuelito, que ahorita están jóvenes todos, pregúntale a tu abuelito, a tu abuelita, que si a él le tocó que estuviera Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, cómo eran en ese tiempo, y les van a ir a preguntar, ¿sale? Porque hay cambios radicales que se están dando actualmente. Entonces, eso pasó. Y dice, la Edad Media es considerada como la era cristiana o edad oscura, porque afirma que no hubo avances científicos ni tecnológicos, tampoco se continuó con el pensamiento filosófico de los griegos. El pensamiento y la cosmovisión, la visión del cosmos, el conocimiento del cosmos, se redujo a la religión cristiana. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta, porque no es ni blanco ni negro, hay tonalidades del todo, no es tan tajante, la verdad, no es absoluta. Pues a pesar de la censura y persecución por parte de la iglesia en contra de todo tipo de conocimiento que no fuera de la fe cristiana, fue imposible que durante 10 años no hubiese aparecido pensadores o filósofos que aportaran algo. En esta guía solo revisaremos dos para efectos del examen. Vamos a ver a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, que corresponden a la Edad Media. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién es San Agustín? Pues vamos viendo, dice, nació en Roma, cerca de Cartago, en el año 354, después de Cristo, por supuesto, hijo de Patricio, pagano, y Mónica, y de Mónica cristiana, que influye decisivamente en la vida del santo, recibe de niño una educación cristiana. Entonces, San Agustín es, por ende, cristiano. Su filosofía es una constante revelación de un constante diálogo. Es una revelación de la vida interior, y dentro de sí mismo. ¿Con quién? Con Dios. Una meditación y además una comunicación con los demás hombres. Entonces, es San Agustín, que es nacido después que Platón, pues las ideas de Platón fueron muy importantes para él, y dice, influenciado por Platón, no es más que la formulación cristiana del pensamiento platónico. Sus obras más importantes fueron las Confesiones y la Ciudad de Dios. Con San Agustín surgen nuevos grados de saber, pero son de origen religioso. El primer grado de saber
es la teología, el saber teológico, que es el saber de Dios. Cuando alguien se lista para poder ser sacerdote, estudia teología. Es una carrera como tal que tiene la iglesia en donde le enseñan teología. Es el estudio sobre Dios cristiano. Y el saber místico, que es relacionado con los misterios divinos. Y desarrolla también otro tipo de saber que es el saber santo, el de la santidad, ¿sale? Que es relacionado con aquello que conduce a ser santo, ¿sale? Todo lo que conduce a ser santo es el conocimiento de esta realidad, ¿sale? Entonces, esto es lo que aporta San Agustín. Dos, se basa en Platón, tiene una educación cristiana, dos obras importantes que son las Confesiones y la Ciudad de Dios, y tres tipos de saberes, que es el teológico, el místico y el de la santidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos adelante. Dentro de las aportaciones, específicamente a la filosofía, las aportaciones a la filosofía, una es iniciar la reflexión acerca del interior espiritual del hombre. En ella se dice que el ser supremo se encuentra dentro de nuestra alma. Entonces, para poder tener una mayor espiritualidad, pues hay que remitirnos a nuestro interior, a una especie de meditación, una reflexión interior, para poder sacar lo mejor de nosotros. Y también, otra aportación es el estudio del tiempo. Dice, ni el futuro ni el pasado existen, más bien es un presente eterno, donde el pasado no es un recuerdo y el futuro es una probabilidad. ¿Dónde debemos centrarnos? Pues en el presente. Lo que ya pasó, de alguna manera, lo tenemos como recuerdo y tenemos que superarlo con el presente. ¿Para qué? Para construir un mejor futuro, el cual es probable, ¿sale? Depende de nuestras acciones actuales. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la filosofía griega y la filosofía cristiana? Una, el medio de alcanzar la verdad en la filosofía griega es la razón. Entonces, para los, para los griegos, la verdad se alcanza a través de la razón. Y para los cristianos, la verdad se alcanza por la fe. ¿Sale? Entonces, empezamos a ver que dentro de la era medieval, pues la fe es el centro de las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, el fundamento del saber en la teología cristiana es la fe y el fundamento del saber en la filosofía griega es la razón. Griegos, la razón. Antiguos griegos, la razón. Cristianos, la fe. ¿En quién? En lo divino, en Dios. ¿Sale? Y decía San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Bueno, se escucha bonito, está padre, pero pues es la aportación que tiene San Agustín, que también no es ni negro ni blanco, porque hay tonalidades medias entre esos colores, ¿sale? No vamos a solamente quedarnos con una en total, ¿sale? Por su parte, Santo Tomás de Aquino, que nació cerca del pueblo de Aquino, cerca de Nápoles, en 1924 o 1925. Santo Tomás de Aquino se ve influenciado por Aristóteles. Su principal obra se llama Summa Teológica y fue una obra que fue dirigida a la enseñanza de los frailes dominicos.
¿Cuáles son las principales aportaciones ahora de Santo Tomás de Aquino? Bueno, los grados de abstracción. Domina así el momento ascendente de la inteligencia que llega al saber de la santidad por inmediaciones de la física. Entonces, esta es la parte de la acción de Santo Tomás, ¿no? Y dice, nuestra inteligencia profundiza paulatinamente al ser, primero en sus cualidades sensibles y cambiantes, que son los fenómenos físicos o la física misma, después en su cantidad, lo puramente cuantitativo en las matemáticas, y por último, sus esencias y propiedades, que es el saber ontológico. Gracias a esto se logra fundamentar un ascenso del alma humana hacia la realización de la fe y del amor. Entonces, tenemos que nuestra inteligencia profundiza al ser, en primer lugar, con cualidades sensibles y cambiantes, después con cantidad y por último con las esencias y propiedades. ¿Sale? Estos son los grados de abstracción que maneja Santo Tomás de Aquino. Y dice, a ver, y en cuanto al saber teológico, Santo Tomás de Aquino se basa en lo que es la revelación y la fe. ¿De qué? Pues de lo divino. Entonces, hay un saber teológico que es natural. Nosotros conocemos de Dios de manera natural, porque sentimos una cosquillita, según dice, del por qué somos así, de dónde venimos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, cuándo se habrá originado el hombre, cómo se originó. Entonces, esto nos hace también hacer muchas preguntas y que tenemos esas respuestas en muchas ocasiones que no son factibles de poder comprobar del todo, pero sí, eso es un saber teológico natural. Y dice, en efecto, el conocimiento de Dios se obtiene a través de la actividad racional, ¿sale? Entonces, pensamos, ¿cómo es que pueda existir Dios? ¿Qué pudo hacer? Y Santo Tomás de Aquino domina este saber teológico y el conocimiento que tenemos acerca de Dios a través del entendimiento. Tuvo que haber una persona, algo, un ente que nos creó, por lo tanto, Dios existe, ¿sale? Algo de eso. Y dice, es mucho más hermoso iluminar que simplemente brillar. De la misma manera, es más hermoso transmitir a los demás lo que se ha contemplado que solo contemplar. Entonces, en esto, lo que hay que hacer y a lo que invita es a compartir el conocimiento, ¿no? Transmitirlo como tal. Enseguida viene una parte en la que ya se rompe en la historia hacia la modernidad, después de la Edad Media, ya existe un renacimiento, un rompimiento con esa Edad Media, con ese pensamiento puramente dirigido a Dios, y el paradigma cambia. Hay preocupaciones antropocéntricas por parte de René Descartes, de Bacon y Maquiavelo. Dice, el Renacimiento es una época que vuelve la cara al mundo clásico. ¿Cuál es el mundo clásico? A lo que son los filósofos antiguos de la Grecia antigua. ¿Sale? Entonces, después de 1000 años, existe una necesidad de poder remitirnos a esa época clásica. ¿Sale? Donde estaban los griegos antiguos, los filósofos, esos que tenemos muy claros en mente, que nos imaginamos en la mayoría de las veces barbados, con una túnica, cabellos largos y enchinados, y en las calles platicando y dando a conocer lo que ellos tienen para compartir de sus reflexiones, ¿no? Entonces, Petrarca imita a Cicerón y quiere leer a Homero en aquella lengua griega que nunca alcanzó a aprender del todo.
Miguel Ángel dirige excavaciones en búsqueda de monumentos y estatuas clásicas. Entonces, aquí grandes artistas de la época del Renacimiento y grandes pensadores, Cosme de Medici establece la Academia en Florencia, en buena parte dedicada a recibir las enseñanzas de Platón. Así entonces el Renacimiento se vuelve la mirada a la cultura de los griegos antiguos, a los grecolatinos, ¿sale? En la que el hombre se vuelve el centro de la reflexión filosófica. Entonces, ya en el Renacimiento, ya no es Dios. El hombre es el centro de esa reflexión filosófica. A esto se lo conoce, pues, como antropocentrismo, ¿sale? Entonces, el hombre es el centro del estudio, del conocimiento, el centro del saber también. Ya no estudiar a Dios como en la Edad Media, sino al hombre. A esto se le conoce como antropocentrismo y el Renacimiento constituye un movimiento cultural que se inicia en Italia a finales del siglo XIV y se propaga por Europa en los siglos XV y XVI. ¿Sale? Entonces, los más grandes artistas de la época del Renacimiento son italianos. De hecho, tienen los nombres, estos artistas tienen los nombres siguientes, ¿no? Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, Da Vinci y Donatello Buonarroti. Y vemos aquí, si alguno de ustedes veía caricaturas hace un tiempo o películas, se puede dar cuenta que son los nombres de las 4 tortugas ninja. Las 4 tortugas ninja sacan, el autor de ellas, su creador, pues saca los nombres de ellas y las bautiza a sus creaciones como los 4 más grandes artistas del Renacimiento, precisamente de esta época en la que se busca rescatar el pensamiento grecolatino de los griegos antiguos. ¿Sale? Y este movimiento se da principalmente en Italia, es donde inicia, que, pues si se fijan, los italianos son muy relacionados con la pizza y por lo tanto a las tortugas ninja, adivinen qué les gusta. Pues sí, eso que tienen ustedes en mente, eso es lo que les gusta, la pizza. ¿Sale? Entonces, es parte de esa construcción de lo que tenemos hoy en día de nuestra cultura. Dice, desde el punto de vista filosófico, el Renacimiento señala un periodo de transición entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Es una transición. Por un lado, continúa el desarrollo de ciertos aspectos de la filosofía medieval, pero por otro lado, marca una ruptura con el talante característico de la Edad Media. Dice, la palabra renacimiento indica ya de por sí una nueva actitud de entusiasmo por creencias, por las artes, por las letras, por los antiguos griegos y romanos, por los hechos naturales, por las bondades de la naturaleza, que Leonardo da Vinci declaraba digna de imitación constante esa misma naturaleza. Entonces, su entusiasmo por el centro de la naturaleza, que es el hombre. ¿Sale? Entonces, ya empezaron a haber más descubrimientos científicos. Claro, en su momento, pues muchos de estos artistas eran perseguidos. El mismo Leonardo da Vinci exhumaba cuerpos en su momento para poder estudiar al cuerpo humano. Eso iba a un camposanto, un panteón hoy en día, exhumaba un cuerpo, se lo robaba, porque estaba prohibido abrir un cuerpo en su momento, y lo que pasaba era que, pues era una forma de poder ver qué es lo que tenemos dentro, esa fascinación de la naturaleza, pues para ver pues, lo que hoy conocemos como medicina. ¿Sale? Oye, mira,
hay ciertos conductos que se conectan de esta manera, los pulmones con la respiración, o algo en donde se va la comida, algo en donde se digiere y algo en donde se desecha. Hay venas, hay todo lo que nosotros hoy conocemos, huesos que nos permiten el movimiento y ese estudio. ¿Sale? Entonces, por supuesto que no era bien visto, sin embargo, fue muy necesario esta rebelión también que tuvo muchos aportes. ¿Sale? Es un renacer de un nuevo pensamiento. René Descartes, por su parte, que ya es por excelencia el padre de la filosofía moderna, fue nacido en la Halle, provincia de Turena, en 1596 y proviene de una pequeña familia de la aristocracia. Estudió desde los 10 años en la nueva escuela La Fleche, que los jesuitas acababan de fundar en París. Su pensamiento cartesiano no está sujeto a grandes transformaciones, sino que su intención principal es, en primer lugar, formular el método que le sirva a todas las ciencias para alcanzar la verdad. Entonces, ya él lo que genera es un discurso, una construcción de lo que hoy conocemos como el método y aplicar ese método a las diversas ciencias. ¿Para qué? Pues para esas ramas que nosotros ya comentamos y dijimos que existen en la filosofía y que van generando nuevas ciencias, nuevo conocimiento, pues René Descartes empieza a ordenarlo. A ver, dice, ¿cómo podemos tener un método que permita y aplique para todas las ciencias? ¿Para qué? Para que no se equivoquen, para alcanzar la verdad, para que sea lo más correcto posible. Y él genera parte de esta filosofía. Dice, la filosofía de René Descartes puede resumirse en la siguiente frase: cogito ergo sum, que es pienso, luego existo. ¿Sale? Esto seguramente lo habían escuchado. ¿De quién es el pienso y luego existo? Pues de René Descartes. ¿Sale? Cogito ergo sum en ocasiones también viene dentro del examen. Una de sus frases importantes, de las frases importantes de este filósofo que nació en la Haye, bla, 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 de una familia y nos ponen muchos datos de los que estamos poniendo aquí, por ejemplo, y las claves son, pues, este tipo de cosas, ¿no? Profe, Mande, disculpe. Ah, no, ya lo leí. Pienso, luego existo. Gracias. aquí está. Sale, entonces, no dice en latín. Su frase es la siguiente: cogito ergo sum, que significa, y nos van a dar algunas opciones. En ocasiones ha venido una pregunta como esa: pienso, luego existo. Entonces, ya como tal, en su obra mayor se llama El discurso del método, que expone un nuevo método para filosofar. Y dice, la cuestión que Descartes se plantea es la construcción de un método que permita aplicar bien el buen sentido de la razón que todos los hombres poseemos por naturaleza. O dicho de otro modo, método que nos permita dirigir bien nuestra facultad de conocimiento y aumentar nuestro saber. Es decir, hacer ciencia como tal. ¿Sale? El método ha de ser, pues, un conjunto de reglas fáciles de usar y que permitan aplicar nuestro buen sentido razón, haciendo que se acrecente, progrese nuestro conocimiento con el descubrimiento de nuevas verdades. La regla de la evidencia: existe aplicar la duda metódicamente, es decir, dudar de todos aquellos conocimientos que poseemos que no son evidentes. Entonces, quedarnos de alguna manera en ceros con lo que se conoce para poder iniciar. Descartes denomina res cogitans a la sustancia espiritual. A ver, entonces, ¿qué es la res cogitans? Es la sustancia espiritual de René Descartes. Pues es una cosa que piensa y cuyos modos o accidentes son los diversos actos
conscientes del pensamiento, como, por ejemplo, ¿qué es la res cogitans? Que son las ideas, el dudar, el entender, el afirmar, negar, querer, imaginar, sentir, todo lo que nosotros realizamos como actos de entendimiento y que nos ayudan a generar más conocimiento, eso es la sustancia espiritual, res cogitans. Entonces, y la sustancia material la denomina res extensa, es decir, es una cosa extendida. Y por su parte, la sustancia res cogitans es una cosa que piensa. ¿Sale? Entonces, por un lado, la cosa que piensa, res es cosa, y la res extensa, la cosa extendida en el espacio. ¿Sale? Ahora, en esta cosa extendida en el espacio, cuyos modos o accidentes son tanto las diversas figuras geométricas que la materia puede adoptar como sus movimientos en el espacio. Ya aquí ya estudia y denomina a la materia la res extensa. Por estas aportaciones y esta nueva forma de filosofar, René Descartes es considerado como padre de la filosofía moderna. En 80% de las ocasiones que preguntan por René Descartes, lo mencionan como el padre de la filosofía moderna. ¿Sale? Entonces, hay que tenerlo por ahí. Notita, René Descartes, padre de la filosofía moderna, res cogitans, cosa que piensa, res extensa, cosa extendida. La primera habla de la sustancia espiritual y la segunda de la sustancia material. ¿Sale? Esta que está aquí. Ahora, nos vamos a la siguiente. Aquí está. Y dice Francis Bacon, o Bacon, dice, es precursor del empirismo inglés. Él hizo que se acentuara la importancia del que la ciencia tiene para dominar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre. Entonces, ¿qué pretende? Dominar la naturaleza, es decir, conocer la profundidad y hacer que el hombre pueda aprovecharla para bien. Construyó un nuevo instrumento para el estudio de la naturaleza, diferente del medieval y la lógica silogista de Aristóteles. Construyó, es decir, un novum organum. ¿Sale? El novum organum del empirismo inglés fue hecho por Francisco Bacon. Ahora, tiene dos métodos. El método que le llama el método inductivo, que actualmente se estudia pues en las diferentes disciplinas que hay para generar ciencia, conocimiento, un doctorado, una maestría, y que dice, este método inductivo es el procedimiento que partiendo de la observación de los hechos particulares, concluye afirmando alguna ley general. Entonces, de lo particular a una ley general sobre los hechos que se observaron. Se observan hechos particulares y se genera, por lo tanto, una ley general. La figura de Bacon y la importancia de su método inductivo para la ciencia moderna han recibido consideraciones diversas. Si bien aplicó sistemáticamente como nadie antes que él la inducción del conocimiento de los hechos naturales, sin embargo desconoció más importante que en su época se estaba utilizando en el terreno científico, es decir, desconoció el papel fundamental de las matemáticas. ¿Sale? Este ha sido pues uno de los pedacitos que le hicieron falta aplicar también a Francis Bacon. Dice,
más que la observación, tiene en la formulación de hipótesis científicas, ¿sale? Entonces, generan una ley que se genera de observar ciertos hechos particulares para generar una ley que aplica para todos los hechos que se observaron. Ese es el método inductivo. Sin embargo, no se ayuda de las matemáticas el método inductivo de Francis Bacon, ¿sale? Ahora, uno de los filósofos que son en ocasiones, siento yo, más juzgados de manera injusta, pues es Nicolás Maquiavelo. La principal obra de Nicolás Maquiavelo es El Príncipe. Y en esta obra defiende a lo que es la monarquía absoluta como forma de ejercer el poder en el Estado y propone un gobernante hábil, astuto y realista. Como tal, en muchas ocasiones ha sido como el manual de los políticos y es un manual muy duro. Y dice que para mantener el orden y acrecentar el poder en el Estado debe, sin reparar en consideraciones morales de ningún tipo. Es decir, imagínense, sin consideraciones morales para poder ejercer el poder y recurrir, si es necesario, al engaño, entonces, al fraude, al soborno o al asesinato. Esta es la filosofía de Nicolás Maquiavelo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa actualmente? ¿Cómo vemos la política? ¿Qué es lo que se ha tenido? Bueno, mucho de la política actual se ha leído, se ha basado y se ha creído por conveniencia y por justificarse en la obra del príncipe Nicolás Maquiavelo. Por eso cuando tienen un pensamiento un tanto turbio y oscuro, alguien les puede decir, oye, tienes ideas maquiavélicas. Y es precisamente de este filósofo. Y sostiene que el ejercicio del poder es independiente de cualquier tipo moral. Y dice, el fin justifica a los medios. Si tú quieres llegar al poder, tu fin es bueno, ¿por qué medios lo vas a lograr? El que sea. Si tienes que matar, sobornar, hacer fraude, engañar, es algo válido. Esto es lo que decía Nicolás Maquiavelo. Por lo tanto, pues creo yo que pues no es algo viable, que sí deba tener principios morales, aunque ciertas partes hay que estudiarlas, porque el estudiar también a un pensamiento un tanto retorcido también nos permite darnos cuenta de cómo pueden pensar ciertas personas también y poder también de alguna manera un manual de lo que no se debe de hacer. ¿Sale? Ahí va. Y dice, el fundamento de su teoría política es aceptación de un hecho real, la maldad natural del hombre. Es decir, el hombre, decía Nicolás Maquiavelo, es malo por naturaleza. Búsquenle por donde quieran. El hombre es mentiroso y su móvil principal es el interés más egoísta. Por consiguiente, el gobernante debe tratar sin escrúpulos a sus súbditos, es decir, un rey a sus súbditos, tratarlos como si fueran objetos, sin escrúpulos, por lo que se daba en su momento. Esta obra va dirigida al príncipe de cómo debe manejarse para conservar el poder. Y decía, los súbditos son tus esclavos. Trátalos mal porque si no, se van a ir en contra de ti. ¿Sale? Entonces, pues esto lo único que desean es un Estado fuerte, capaz de proteger sus vidas y sus propiedades.
Y si para ellos el Estado, es decir, el gobierno, ha de usar medios inmorales, pues están justificados. ¿Qué es lo que nos ha pasado durante los últimos años de gobiernos priistas y panistas y todavía más panistas? Precisamente esto. El fin justifica los medios y ellos, de alguna manera, históricamente, han hecho pensar que creen que nosotros como habitantes, lo único que deseamos es que el gobierno sea un gobierno fuerte, capaz de proteger nuestras vidas y nuestras propiedades. Si para ello el gobierno usa medios inmorales, pues están justificados. Eso es lo que nos hace a nosotros creer. Sin embargo, dentro de eso, pues sí, suena y son argumentos falaces, porque eso es lo que te hacen creer que puedas tú decir, yo estoy para proteger tu vida como gobierno y voy a proteger tus propiedades, pero en realidad, pues tienen otros fines también propios. Por supuesto que el fin justifica los medios y el fin más válido del de ustedes y el mío, pues es el mío. Y el gobernante tiene su propio fin que en muchas ocasiones o casi en el 100% de las veces va a ser muy diferente al de la mayoría, al de las personas que gobiernen. Por lo tanto, mi fin es más válido que el de ustedes y les voy a hacer capaz que yo, le voy a hacer creer que yo soy capaz de lograr perseguir y proteger sus fines, sus visiones, pero en realidad yo estoy haciendo el mío, ¿no? Entonces, se genera una parte de una política cochina, ¿no? Y dice, por razón de Estado, todo puede hacerse, es decir, toda acción es válida si conduce al fortalecimiento del Estado. ¿Qué vivimos? ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional? ¿Qué hubo? Muertes tras muertes. ¿Sale? Entonces, se estaba fortaleciendo supuestamente al Estado, al país, nos estaban protegiendo de maldad, nos estaban protegiendo nuestras vidas, nos estaban protegiendo nuestras propiedades, por supuesto, todo esto entre comillas, que no era cierto, y por debajo del agua y escondidas, que hoy lo conocemos, pues estaban persiguiendo sus propios fines, que son pues apoderarse del negocio del narcotráfico a través de controlarlo desde el gobierno. ¿Sale? Entonces, esto era lo que en realidad pues está viendo y por eso también el juicio de García Luna en la actualidad. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué pasa todavía. Y dice, características de la reforma protestante e implicaciones en los pensadores posteriores. Aquí ya vamos a ver tres corrientes de pensamiento que son lo que es el racionalismo, el empirismo, el idealismo. ¿Sale? Estas tres corrientes. Y dice, a ver, ya estamos en una época en la que ya entramos a la ilustración como el siglo de la razón o el siglo de las luces, es conocida esto. Es decir, ya el pensamiento ya era más profundo, ya era más formal, ya se perseguía una claridad de ideas y por lo tanto se le daba mayor énfasis al conocimiento, mayor énfasis al razonamiento. Por lo tanto, la razón va a permitir que el hombre pueda conocer, dominar la naturaleza y esto nos va a permitir el progreso ya en el sentido material y moral de forma ilimitada. ¿Sale? Es decir, en la ilustración se estudia para poder mejorar, generar ciencia, conocimientos, adelantos tecnológicos y esto
va encaminado a un progreso del tipo material para el ser humano, mayores comodidades, pero también esto va a generar que la moral sea también este camino de progreso humano, ¿no? Entonces, hay en la época del siglo XVI una reforma protestante y la contrarreforma católica a la par. Y se produce en Europa la ruptura de la unidad religiosa. ¿Sale? ¿Qué causa la protesta, la reforma protestante y la contrarreforma católica? La ruptura de la unidad religiosa. Los conflictos políticos derivados de esta ruptura llenan todo el siglo XVII con guerras interminables y constantes. Un conflicto bélico entre los pueblos europeos. Ahora en el siglo XVI, Europa, ya cansada de las guerras, alza nuevos ideales y se ponen en práctica lo que es la tolerancia y la libertad como parte de no solamente es que ellos están mal, sino ya una filosofía, a ver, no es que ellos estén mal, tal vez, y que ellos piensen que nosotros estamos mal. Simplemente tienen creencias distintas. Hay que tolerarnos. Si son musulmanes, tienen sus propios pensamientos, sus propias costumbres. Hay que ser tolerantes. Tal vez podamos aprender algo de ellos. Si son católicos, si son cristianos, si son mormones, si son testigos de Jehová, bueno, hay libertad de pensamiento y hay que tolerarnos. No solamente querer, se traía una viadita del tipo más o menos de conquista, en donde te voy a imponer mi pensamiento, ¿sale? Y esto predominaba. Por lo tanto, hoy en día, pues sabemos que incluso en una multiculturalidad podemos contagiarnos y aprender cosas muy brillantes, las que a nosotros nos gusten y nos convenzan, ¿sale? Entonces, uno de los escritos pioneros en este sentido es la Carta sobre la Tolerancia. ¿De quién? De Luke, que define la convivencia pacífica entre las religiones y el liberalismo como ideología política. ¿Qué es el liberalismo? Defensa de la libertad del individuo en todos sus aspectos de vida. Entonces, empieza aquí también una corriente que se denomina liberalismo y otra corriente que es denominada conservadores, los que quieren que todo siga igual y los que quieren que el individuo crezca en los diferentes aspectos de la vida social que son llamados liberales. ¿Sale? Entonces, dice, los filósofos llevan a cabo una crítica de la religión en el mismo sentido de Kant, que realiza una crítica de la razón. Tratarán de hacer un análisis de la religión para hallar aquellos principios básicos que constituyen y que son anteriores a toda iglesia o teología dogmáticamente establecida. ¿Cuál era la finalidad? La crítica a la religión quiere sacar a la luz lo que hay de válido y universal en el sentimiento religioso de los hombres. Es decir, a ver, sí hay en las religiones ciertos principios que son buenísimos, son muy buenos, y yo creo que esos son los que podemos captar, los que podemos adoptar para que nuestro pensamiento, nuestro desarrollo cultural, diferentes aspectos de vida social puedan ser cada vez mejores, ¿sale? Y esto que hicieron, este estudio de las religiones para poder captarlo mejor, elimina el peso del dogmatismo que las iglesias han establecido y han añadido con el objetivo de aumentar el poder sobre sus creyentes. Es decir, no te vayas, no te juntes con los mormones, ellos son del demonio porque pasa esto y esto otro. Y los testigos de Jehová con los cristianos con los católicos con todo el mundo. Entonces, a ver, debe de haber también un punto de empate, pero este tipo de situaciones
pues obviamente la religión los pone estos dogmatismos para poder también que su iglesia crezca y que el recaudar de de estas corrientes, de estas iglesias, pues sea mucho mayor. De lo que se trata en mucho, la iglesia, en muchas ocasiones, pues es también un gran negocio. ¿Sale? ¿Qué es el deidismo? El deidismo es una corriente religiosa defendida por la mayor parte de los filósofos ilustrados. Es, utilizando el título de un libro de Kant, una religión dentro de los límites de la razón. Es decir, una religión natural asentada en la naturaleza racional del alma humana, sin dogmas ni instituciones eclesiásticas, cuyo único mandamiento o creencia sería el de la fraternidad universal de todos los hombres. Finalmente, si tu Dios o mi Dios o su Dios, el de ellos, el de ellas, cualquiera de los dioses, si es que existen, si existieran, pues cualquiera de los dioses en realidad buscara un bien, un bien común. No creo que los cristianos al morir se vayan a un cielo, que los católicos se vayan a otro cielo, los testigos de Jehová a otro cielo, los mormones a otro cielo. En realidad, pues hay algo que nos une, somos seres humanos. Y si venimos de algo o de alguien, tenemos que necesariamente venir exactamente de donde mismo. Entonces, ¿por qué no portarnos fraternos, portarnos bien uno con el otro? ¿Sale? Entonces, esto es el deidismo. Viene por su parte la corriente del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Bueno, en el racionalismo tiene que uno de los principales problemas de la filosofía es la relación entre la fe y la razón. Entonces, la luz de la razón, según San Agustín, aquí lo pongo, no alcanzaría la verdad más que siendo guiada por la fe. ¿Sale? Entonces, en la fe, solamente a través de la fe se puede alcanzar la verdad. En el apogeo de la filosofía medieval, es decir, en la escolástica, Tomás de Aquino concedía cierta autonomía e independencia a la razón, pero siempre al servicio de la fe. Al final de la Edad Media, en la crisis escolástica, Guillermo de Ockham defendió la total separación entre ambas, preparándose el camino para el surgimiento de la filosofía moderna, que es el racionalismo. ¿Sale? Entonces, a ver, el dogma, la fe, va separada de lo que la razón dice. ¿Sale? Porque si no, nos limita también a un círculo en el cual se puede actuar. ¿De acuerdo? Dice, una vez independizada la fe de la razón, en la época moderna, va a enfrentarse el problema del conocimiento. Es decir, en primer lugar, trata de averiguar cuál es la fuerza de nuestra facultad de conocer, o dicho de otro modo, cuál es la capacidad de nuestra razón para conocer la realidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué tanta capacidad tiene el ser humano para poder interpretar lo que conocemos, la realidad que hay alrededor de nosotros? ¿Sale? Entonces, dice, el racionalismo es la primera corriente filosófica moderna. Confía plenamente en la razón humana que es capaz de llegar al conocimiento verdadero de la realidad. Entonces, la razón humana puede llegar al pensamiento verdadero de la realidad. Nuestra razón posee ideas que no se derivan de la experiencia, es decir, posee ciertos principios cognitivos innatos. ¿De qué hablamos en la experiencia? Bueno,
algún suceso, necesitamos vivir necesariamente algo para poder conocerlo. Y en esta corriente se afirmaba pues que no. Si yo nunca he tocado algún fierro que esté al rojo vivo y yo percibo que es peligroso eso, pues no necesariamente tengo que tocarlo para darme cuenta que probablemente me puedo quemar de gravedad. ¿Sale? Y el racionalismo va a considerar que las matemáticas son el tipo ideal de ciencia. ¿Sale? El raciocinio. Lo dice, ¿dónde inicia? En Francia. ¿Por quién? Por René Descartes. Tuvo a Malebranche en Francia, Spinoza en Holanda y Leibniz en Alemania. Estuvo enfrentando a la otra gran corriente filosófica de la Edad Moderna, que es el empirismo, nacido en Inglaterra por Luke Berkeley, David Hume. ¿Qué es el empirismo? De una u otra manera se contraponen o se enfrentan un poco el racionalismo y el empirismo. ¿Cómo? Bueno, los empiristas, los filósofos que eran empiristas, ellos decían que su filosofía era contrapuesta al racionalismo. Tiene como modelo, mientras el racionamiento, tiene como modelo las matemáticas, lo que es el empirismo, va a tener como modelo el saber científico a las ciencias experimentales, en particular, a la física. ¿Sale? Ahí va. En sentido amplio, los empiristas son todos aquellos filósofos que se sostienen que nuestro conocimiento de la realidad comienza por los sentidos y por la experiencia. ¿Sale? Nosotros conocemos e interpretamos la realidad solamente por los sentidos y por lo que experimentamos a través de él. Y dice, en un sentido más restringido, se aplica el término empirista a aquellos filósofos ingleses que formularon una filosofía opuesta al racionalismo cartesiano, que son, en este caso, los filósofos que acabamos de mencionar aquí arribita. ¿Sale? Entonces, el origen del conocimiento de las ideas está en la experiencia, según los empiristas. Empirismo viene de experiencia, ¿sale? Y dice, nihil es in intellectu, quod pris non fuerit insensu. Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces, ellos, de alguna manera, niegan la existencia de las ideas innatas. Afirman que la experiencia puede ser de dos tipos, o eterna o interna. Una de ellas es, o la eterna, es la experiencia que tenemos de la realidad exterior gracias a los sentidos, las sensaciones, ¿sale? Y la interna es la que es gracias a la reflexión. Nuestra mente tiene su propia actividad, sentimientos, pasiones, deseos, imágenes, pensamientos. La reflexión nos trae esto. Entonces, tienen ese segundo tipo de experiencia que existe en el empirismo. Ahora, como una tercera corriente es el idealismo de Hegel, y un idealismo que es absoluto. Dice, Hegel trató de formular una filosofía que fuera de un sistema capaz de explicar la totalidad real y tiene la confianza de poder hacerlo porque la realidad es en su íntima estructura de naturaleza racional o ideal. Hegel nos dice que la realidad es una idea que se ha desarrollado hasta alcanzar la conciencia de sí misma en el espíritu humano. Entonces,
Idealismo viene de las ideas, que es una idea, la realidad es una idea que se desarrolla hasta alcanzar conciencia. Entonces, la idea de lo es lo absoluto, el ser, la realidad en sí misma. La idea no es inmutable para Parménides, sino el incesante devenir de Heráclito. La idea es una totalidad constante de movimiento, una totalidad dinámica. Ningún fenómeno o hecho concreto, sea natural, sea del tipo social, sea del tipo histórico, quedará explicado y conocido verdaderamente en tanto no se consigue entenderlo como siendo un momento en el desarrollo de la totalidad, de la idea de la verdad. Dice Hegel, está en el todo. Entonces, el mundo de las ideas ya es lo que es una representación que alcanza conciencia y que se representa en lo que nosotros conocemos, en la realidad que nosotros interpretamos. Y a eso le llama, Hegel le llama idealismo. ¿Sale? Ok. Por su parte, ya la filosofía moderna ya se da en el siglo de las revoluciones, que es el siglo XIX, que son los 1800 y algo. ¿Sale? Hay una revolución política, caída del antiguo régimen monárquico basado en la nobleza, en el clero y el establecimiento de nuevos regímenes republicanos, democráticos y basados en la ascendente burguesía. Y hay una revolución económica, que es una expansión de lo que es el industrialismo, que es otra época importante histórica, como un sistema productivo, y del capitalismo como un sistema económico de intercambio de bienes. Lo económico, ¿para qué? Pues para satisfacer necesidades, que es la economía, el intercambio de bienes para satisfacer necesidades del hombre. ¿Sale? Entonces, dice, el siglo del imperialismo, donde hay grandes cambios sociales, políticos, económicos, desencadena en que en dos guerras mundiales. La industrialización va en ascenso, es decir, lo que se crea a través de las máquinas, la industria va en ascenso, no el trabajo del hombre. Y la burguesía, que hoy conocemos ya con un concepto diferente, porque se crea en algún momento ese ente, se va convirtiendo, los industriales se van convirtiendo en lo que hoy conocemos como empresa. La burguesía se añade cada vez más de los medios de producción y el proletariado, que es la clase social más empobrecida. Entonces, la burguesía y el proletariado son dos de los protagonistas de esta parte de la historia, los ricos y los pobres. Surge un filósofo que viene en esta filosofía moderna, en estas revoluciones, que se llama Carlos Marx. ¿Por qué? Porque hay una lejanía entre lo que es los burgueses y el proletariado, que no son pobres, porque hay que hablar de términos. Cuando nos pregunten en el examen sobre estos temas, nos van a poner empresarios y pobres, y nos va a sonar muy familiar, pero si nos están hablando de las guerras mundiales, de la revolución industrial, tiene que decir burgueses y proletariado. ¿Sale? Para que sea la respuesta correcta. A través del tiempo el término se va modificando, pero los burgueses son los ricos y el proletariado son los pobres. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que esto lo veía muy injusto Carlos Marx, de que existiera una brecha enorme entre ricos y pobres, entre burgueses y proletariado. ¿En qué consiste la filosofía de Carlos Marx?
en un análisis de la sociedad burguesa capitalista del siglo XIX, que estudia principalmente las contradicciones que presenta su estructura económica. Ha hecho aumentar de un modo sin precedentes la riqueza social y sin embargo la mayoría de la población se ha empobrecido, apareciendo una nueva clase social que es el proletariado. A ver, oye, ¿cómo es posible que hoy en día que tenemos mayores tecnologías, que podemos explotar la naturaleza de una mejor forma, de poder tener la capacidad de tener una mayor y mejor capacidad de satisfacer nuestras necesidades, de comodidades, y que solamente sean unos pocos los que tengan acceso a esto? Y que contrario al pasado, en el que existía menos tecnología, menos avances, pues hay más pobres hoy en día que antes. Entonces hay una contradicción esto. Oye, se ha aumentado la riqueza, hay más riqueza en el mundo, pero hay más pobres. El proletariado aparece y es una población más empobrecida todavía de lo que se podría llamar pobreza. ¿Por qué? Porque eran los esclavos o los trabajadores de la industria. Es decir, estos burgueses, a partir de que se generan las primeras fábricas de los telares mecánicos, pues la gente que trabajaba con ellos trabajaba 16 horas diarias. Es decir, nosotros hoy en día nos quejamos de trabajar 8, pero trabajaban en condiciones infrahumanas, sin prestaciones, sin derechos. Es decir, si a uno de los dueños, jefes, se le ocurría despedir a alguien porque le cayó mal o simplemente porque un día llegó tarde, aunque toda su vida ha llegado temprano, lo corren y listo. No hay indemnización, no hay derechos, no hay nada. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, este fenómeno fue digno de estudiarse por Carlos Marx y por supuesto que tuvo propuestas para ello, ¿no? Entonces, viene aquí. Entonces, de un modo general, cabe decir que el marxismo tiene 3 dimensiones: la dimensión científica, la dimensión filosófica y la dimensión política. A ver, desde el punto de vista científico, hay un análisis teórico de los conceptos propios de la ciencia, de la economía y del sistema económico capitalista, para establecer cómo funciona científicamente el capitalismo. Hoy en día nosotros vivimos en un sistema capitalista. No hay un límite para alguien que tenga una empresa, de decir, oye, puedes llegar a hacerte tan rico como hasta un tope. 100 millones de dólares hasta ahí. Y lo demás tienes que, pues ya no puedes ganar más. No, no hay eso. Desde una dimensión filosófica, enlaza su análisis económico con una teoría filosófica sobre el hombre y la historia. A ver, cómo el hombre, a través de la historia, cómo se ha visto envuelto dentro de sus necesidades materiales, cómo se ha presentado, ha estado mejor antes o ahora, ha estado peor antes o ahora, ¿sale? Entonces, esa historia. Y desde el punto de vista político, un análisis científico de la economía capitalista, una teoría filosófica denominada materialismo histórico. Su objetivo es la transformación de la sociedad. Entonces, el filósofo materialista por naturaleza es Carlos Marx. Si nos mencionan por ahí que quiso transformar la sociedad a través de sus teorías materialistas, es Carlos Marx. ¿De acuerdo? Entonces, se estudia. ¿Por qué? Porque
esto pretende que exista una igualdad en socialmente hablando. ¿Por qué unos tienen que ser inmensamente ricos y por qué otros no pueden tener la certidumbre, siendo seres humanos también, de saber si van a comer hoy por la noche? ¿Sale? Entonces, unos cuantos, y me dirijo otra vez al caso actual, vigente en Estados Unidos, del ex secretario de Seguridad Pública, de que el gobierno de México le está pidiendo, en Estados Unidos está en un juicio por 700 millones de dólares. ¿Cuántos son 700 millones de dólares? Pues me van a decir, pues mucho, profe, ¿quién sabe? Bueno, pues sacamos cuentas. Si nosotros hablamos de 700 millones de dólares, hablamos de que una persona que puede ganar 10,000 pesos al mes, si es que lo consideramos como un salario base promedio, que no es así en realidad, incluso es menos, tendría que trabajar 116,000 años para conseguir esa cantidad y ahorrarla. 116,000 años. ¿Se imaginan? ¡Qué locura! O sea, de eso estamos hablando. De eso, de este tipo de cuestiones que en muchas ocasiones hablamos de un empresario tiene tanto dinero y oye, pues nunca te lo vas a poder gastar en toda tu vida. Pues qué bonito, pero por el otro lado, la injusticia que hay de que hay quien no sabe qué va a comer más al ratito. Oye, no vas a tener 116,000 años, es decir, nosotros de Cristo para acá van 2,000, todavía faltan 114,000. ¿Se imaginan? Eso es una locura enorme. ¿Sale? Entonces, de este vuelo, Carlos Marx tiene una teoría capitalista que busca la transformación práctica de la realidad como una actividad teórico-práctica. Afirma que el viejo problema filosófico de la verdad no es una cuestión teórica exclusivamente, de adecuación de nuestras ideas a los hechos o evidencia racional de las ideas, sino es una cuestión práctica. Es decir, es en la práctica, dice Marx, donde se demuestra la verdad de un pensamiento. ¿Sale? En la práctica, ¿qué haces? Es la capacidad de transformación de la realidad en un sentido humano, lo que sirve de criterio de verdad de las ideas, pensamientos y teorías. Oye, de nada nos sirve que un multimega millonario nos dé una plática de superación personal para a partir de eso generar una mejora social. Oye, qué bien, qué humilde este super mega millonario que vino a dar una plática. ¿Transformó la realidad con eso? Y se trata también de que sea la realidad social, ¿sale? Entonces, por otro lado, explica que estar alienado significa estar fuera de sí o negarse a sí mismo poniendo en otro lo que es propio. Es un término utilizado por Hegel para referirse al movimiento de la negación. Marx afirma que en el sistema económico burgués capitalista de la producción y del proletariado como una nueva clase social, el hombre se halla sujeto a tres tipos de alienación: política, religiosa y económica. Es decir, hay tres factores que afectan la realidad del hombre: la política, la religión y lo económico, y que es la
la económica la que en última instancia determina la existencia de las otras dos. Es decir, el sentido económico de lo que ustedes puedan tener acceso va a determinar también lo que es tanto su creencia religiosa como su creencia política. Es decir, la alineación política consiste que el hombre no reconoce las instituciones políticas del Estado como creación suya, sino que se alzan sobre él como un poder ajeno, las instituciones como un poder ajeno y extraño. Es consecuencia de que su funcionamiento está siempre al servicio de quienes dominan el plano económico. Fíjense nada más. ¿A poco la política no está al, al servicio de quienes más tienen? Se compran actualmente puestos económicos, se compran gubernaturas, se compran diputaciones, se compran, es decir, están al servicio de quienes dominan el poder económico. ¿Sale? Superar esta alineación pasa por superar el dominio explotación económica que unos hombres ejercen sobre otros. Es decir, oye, ¿por qué estamos así en este sistema político? Bueno, pues hay una serie de empresarios, como lo estamos viendo actualmente. Fíjense, Carlos Marx se adelanta mucho en el tiempo, pero actualmente se dice por una corriente de partidos como el PRI, el PAN, que ellos están con la sociedad civil, pero utilizan esta retórica mentirosa para llamarle sociedad civil a los burgueses, es decir, a los empresarios. Los empresarios están metiendo su dinero, sus intereses a esa cajita y lo que quieren es dominar la parte política. ¿Para qué? Para ejercer su poder sobre nosotros. ¿Cómo hemos estado durante los últimos años? Pues lo que dicen los ricos es lo que se hace. ¿Por qué en una ley de prohibición de drogas, por ejemplo, sí está prohibido la transportación, sí está prohibido la siembra de drogas, sí está prohibida la cosecha, sí está prohibida el procesamiento de drogas, pero está mañosamente permitido portar, con esa palabrita, portar un cierto tipo de gramaje de ciertos tipos de drogas? ¿No es contradictorio esto? No debería estar prohibido en su totalidad, pero por supuesto, es una forma en la que, pues, quien pueda pagar, pueda, aunque lo agarren con un tráiler, puedan decir, oye, sí lo agarraron con droga, pero lo que pasa es que, en realidad, era para consumo y no era tanto, era poquito, eran ciertos gramos y por lo tanto sale bajo fianza. ¿Sale? Quien paga puede ejercer poder también sobre otros. En este caso, los empresarios hoy en día pues han comprado los partidos políticos, han comprado al PRI, al PAN y a lo que queda del PRD. ¿Sale? Entonces, esto es lo que alineación política es lo que Carlos Marx manejaba. La alineación religiosa consiste en que el hombre tampoco reconoce la religión como creación suya, sino que la concibe como referida a una realidad superior, ajena al hombre, a sí mismo. De ahí que los seres humanos acaben adorando y subordinándose a sus propias criaturas religiosas, los dioses. ¿Qué es lo que dice Dios? A ver, por Dios, valga la redundancia. Dios es posible que no diga nada. Sin embargo, a través de la historia, la religión ha dominado porque mentirosos, falaces, han dicho que ellos son los iluminados y que vienen a gobernar en nombre de Dios. ¿Sale? Entonces, Marx dice, si el hombre se encuentra enajenado
de sí mismo en la religión, el hombre ha proyectado fuera de sí mismo sus más profundos anhelos de felicidad y de ser hombre plenamente, es porque su situación terrenal o material incumple y frustra continuamente tales aspiraciones. Es decir, porque la vida humana se halla alienada materialmente y económicamente. Es decir, hay que alcanzar la felicidad a través del trabajo. Si te explota, trabaja más, lo hace el empresario, lo hace por ti, si, para que tú puedas tener acceso a una casita de Infonavit que aguantes ahí a tu patrón. ¿Quién lo dice? Pues la religión. Carlos Marx dice, al superar la alienación religiosa, esto puede conseguirse solo a través de la superación de su causa material, es decir, lo económico. A ver, si todos estuviéramos con un grado económico muy bueno, a la par, no habría tantas necesidades. Y por lo tanto, pues Dios nos estaría proviendo, por lo tanto todos, y no habría necesidad de ir a la iglesia a pedir que se nos provea. Y por lo tanto, pues en mi casa están mejores las condiciones, con mi familia están mejores las condiciones, en mi trabajo, mi salud mental también puede venirse a bien porque las condiciones económicas me permiten también que yo no base mi creencia, fe y mis peticiones solamente que, Dios mío, por favor, ayúdame a tener un mejor trabajo, dile a mi jefe que, ¿sale? Entonces, Carlos Marx nos habla de que hay una alineación que nos hace que tengan poder sobre nosotros desde el político y religioso, pero que se resuelve también desde la parte económica o material. ¿Sale? La alienación económica, ya sabemos que para Marx es el hombre que realiza su esencia humana a través del trabajo. Pues bien, en la sociedad capitalista el trabajador es un desposeído, enajenado, alienado de la mayor parte de su trabajo y por consiguiente de su propio ser. Para los capitalistas, pues somos unos esclavos. En efecto, el trabajador no recibe el producto íntegro de su trabajo, solo una pequeña parte en forma de salario. Lo que ustedes producen o que lo que se produce, por ejemplo, una mina, para ser más gráficos, cuánto saca el minero, cuánto arriesga su salud, cuánto merma también su salud, porque trabajar en una mina merma necesariamente la salud por los gases que se encuentran dentro, cuánto saca y cuánto se le retribuye. El resto es la plusvalía con la que el propietario de los medios de producción, talleres, fábricas, etcétera, va formando capital. El capital, por tanto, no es sino trabajo alienado. El capital, perdón, es trabajo alienado, enajenado al trabajador, el cual no conoce como creación suya, es decir, como producto de su trabajo, sino como un poder ajeno que lo esclaviza. Oye, ¿tú para qué trabajas? Pues para obtener cansancio, pudieran pensar muchos. En realidad, ¿por qué trabajas tanto? Se retribuye, entre más trabajes, más, mejor te va. ¿No, verdad? Entonces, pues el trabajo de alguna manera esclaviza porque, a ver, seamos claros, no van a venir los Coppel a decirnos que es un negocio muy bueno, vender muebles y ropa y les van a ir pagando a sus empleados muy bien, mucho mejor, para que ellos en algún momento abran una sucursal propia, para que ellos abran un negocio. Pues por supuesto, ¿cómo nos tienen esclavizado sin que se pueda ir ese empleado? Pues un sueldo que no te permita
satisfacer del todo tus necesidades para que siempre estés dependiendo del empresario, ¿sale? Entonces, si no dependen de mí, se me van. ¿Por qué no le pagan bien a un excelente chef en un excelente restaurante? Porque en algún momento, si le pagan lo suficiente, después de 1, 2, 3 años, lo que va a pasar es que se va a terminar yendo a formar su propio restaurante y ustedes se van a quedar sin su excelente chef, ¿sale? Entonces, el materialismo histórico es la teoría filosófica de Marx sobre la historia real y material de los hombres, es decir, la historia, el materialismo histórico es la historia de los sucesivos sistemas económicos de producción creados por el hombre para realizar para asegurar su existencia. Entonces, la historia del opresor contra el oprimido a lo largo de la historia, del que oprime, del que esclaviza, fue expuesta en un modo conciso y breve en el prólogo a la contribución de la crítica económica política. Entonces, fíjense lo que Carlos Marx vino a decir, oye, históricamente no hemos sido parejos con todos. De alguna manera, siempre existe un pensamiento en donde tiene que haber un opresor económicamente al oprimido y se usan medios como la política y la religión y como la misma economía manejada por quienes tienen los medios para que pues para que no se pague lo suficiente. ¿Por qué nunca se quiso subir el salario mínimo? Porque se va a caer la economía, va a existir inflación. Se subió más del doble a lo que se lleva actualmente. El dólar bajó, se dejó en 19, casi 20 pesos, está en 18 actualmente. ¿Sale? Se decía que íbamos a hacer Venezuela. ¿Dónde? ¿Sale? Entonces se está aplicando actualmente una economía humanista en la que ya no es el sostener una empresa para presumir que México tiene una gran empresa, sino el sostener a una sociedad para presumir que somos un país con personas capaces, buenas, con oportunidades todos. Entonces, el materialismo histórico tiene, en resumen, dos ideas claves. Las sociedades humanas, para asegurar su existencia, han generado un sistema económico de producción e intercambio de bienes materiales que es un modo de producción de vida material, el cual, como todo lo que existe, está sometido al desarrollo dialéctico, es decir, está motivado por contradicciones. Nosotros, en realidad, aportamos mucho más en nuestro trabajo que lo que se nos da. ¿Por qué? Porque en realidad estamos ofreciendo un cacho de vida que jamás va a poder ser devuelto a nosotros a cambio de 900, 1,000 pesos a la semana, 1,200 pesos. Oye, te estoy regalando un cacho de vida todos los días que ya no voy a poder recuperar. Por 1,200 pesos, eso es lo que vale. Fíjense nada más lo que nos habla Carlos Marx. Y dice, el modo de producción es lo que en última instancia determina la ideología. Este modo de producción determina la ideología, es decir, las ideas, creencias y valores que tenemos de acuerdo a la producción, que esto se da en una sociedad históricamente dada y su estructura jurídico-política, el conjunto de leyes e instituciones que vertebran el Estado. ¿Qué es lo que nos hace tener las ideas, creencias y valores? El modo de producción material y económico. Entonces, la historia humana consiste, según Marx, en la sucesión de los siguientes modos de producción. ¿Cuáles son los modos de producción? Bueno, en Asia,
El modo de producción es el comunismo primitivo, en el que la tierra era propiedad colectiva. A ver, un momento. Y la tierra era propiedad colectiva, no privada. Un comunismo primitivo. La relación de producción consistía en relaciones de cooperación entre hombres libres e iguales. Todo es de todos. Cooperamos y nos ayudamos. Eso en algún momento fue el modo de producción asiático, estudiado por Carlos Marx. Y aparecen un modo de producción antiguo también, en el que se establece la propiedad privada. La relación de producción fundamental se daba entre dos clases sociales, los ciudadanos libres y los esclavos. Imagínense, siendo estos últimos una propiedad más de los primeros. Es decir, en la antigüedad, que no es en muchas ocasiones muy diferente a lo actual, hay clases sociales en donde los ciudadanos libres les pertenecen las cosas materiales e incluso tienen a sus esclavos que también les pertenecen y pueden comprar como cosas y vender como cosas. ¿Sale? Es el modo de producción antiguo y el modo de producción feudal que tiene una producción básica que se dio entre clases sociales de quienes, los señores feudales y los siervos. Entonces aquí hay antiguo, ciudadanos libres y esclavos. Sistema de producción feudal, lo que son los señores feudales y los siervos, que pues terminaban siendo una especie de esclavos también. Estos ya no eran propiedad de aquellos, pero sí el medio de producción fundamental en el que trabajan, es decir, la tierra, estando para ello obligados a entregarles directamente una buena parte de lo que consiguen para hacerla producir. Entonces, compartimos ganancias, yo soy el dueño de estas tierras, todo lo que produzcas, vamos 50 y 50, pero yo no le invierto nada, solamente porque son, o digo que son mías. ¿Sale? Entonces, el capitalista o moderno burgués, este modo de producción que analiza Carlos Marx lo relaciona la producción fundamental que se da entre los capitalistas y los burgueses, que son los propietarios de las empresas, las industrias y del dinero, el capital, y los proletariados. Estos tampoco son propiedad, los proletariados no son propiedad de los burgueses, sino, sin embargo, les arrebataban indirectamente la mayor parte de lo que producen, es decir, de su trabajo, formándose así el capital. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes están en una empresa y son los que están en caja y cobran, ¿cuánto cobran? ¿Quiénes realizan el servicio? ¿Quiénes dan el servicio? ¿Quiénes ofrecen lo que hay ahí? ¿Y quién se queda con la mayor parte de las ganancias? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, que no es sino un trabajo humano alienado, enajenado al trabajador. Lo característico del modo de producción del capitalista es que en él todo lo que es un bien material se convierte en mercancía, es decir, un objeto, además de tener un valor de uso, una utilidad, existe o es productivo como valor de cambio, es decir, intercambiado por otro en la sociedad, por dinero, que ejerce función de mercancía universal, siendo el fin último el intercambio de mercancías, precisamente el aumento constante y limitado del dinero. En resumen, todo lo que es un bien material es mercancía. ¿Sale? Y el sistema comunista, por su parte, es impulsado por las contradicciones de la sociedad burguesa. Se vislumbra en el horizonte de la historia humana. En él quedan separados los antagonismos económicos y de clase.
del modo de producción burguesa, estableciéndose unas relaciones de producción basadas en propiedad común de todos, una propiedad colectiva con los medios de producción. Y Marx afirma que con esta formación social se cierra la prehistoria de la sociedad humana. Es decir, la sociedad comunista o sociedad sin clases, el hombre, después de un largo y tortuoso devenir temporal, llega a conquistar su propio ser, hombre, su humanidad, iniciando el tiempo del hombre no alienado, la verdadera historia humana. A ver, el sistema comunista causó en Asia y en gran parte de Europa, en todo el Oriente, a partir de que Marx publica su obra El Capital, esto que estamos escuchando, provoca revoluciones que tienen la defensa y la revolución de ideas que deja 100 millones de muertos. ¿Cuántos son 100 millones de muertos? Prácticamente la población total de México. Nosotros actualmente somos 130 y tantos millones. ¿Se imaginan? Y esto propone el comunismo como tal, es decir, todo es de todos, no hay clases sociales, no hay patrones, no hay, no hay trabajadores, todos tenemos una muy buena ganancia, a todos nos va bien, todos trabajamos por el bien común de todos y a todos cooperamos. Cuba actualmente tiene un sistema comunista. ¿Por qué Cuba se mantiene en ese ideal y nosotros tenemos la percepción de, oye, no funciona el sistema comunista? ¿Por qué? Porque resulta que en Cuba son pobres. Pues sí, son pobres, pero fíjense nada más, si se deja crecer un sistema comunista, probablemente llegue a ser un sistema que tenga éxito, no lo sé. Pero a Cuba, lo que sí es cierto es que se le cierran las puertas para que tenga e intercambie mercancías. En algún momento, Rusia le estuvo comprando toda la caña que ellos producían en el país y es un país también, un país bananero, es decir, que produce bananas y esa producción enorme que tienen, pues al venderse puede ayudar mucho a los ingresos del país. Pero adivinen qué, los Estados Unidos cierra las puertas a los países que puedan tener una relación comercial con Cuba. Y por lo tanto, si no hay ingresos, pues no hay nada que repartir. Y si no hay nada que repartir, pues hay pobreza. Y si hay pobreza, pues hay descontento. Pero no solo depende del gobierno, de que sea un sistema malo, simplemente es un sistema que el mismo capitalista, que el mismo capitalismo no han dejado proliferar. ¿Por qué? Porque capaz si se convierte en una idea que pueda crecer todavía con más fuerza y razón. ¿Sale? Entonces, en toda la sociedad históricamente dada, se puede distinguir una infraestructura y una supraestructura. La infraestructura es el modo de producción y la superestructura, la estructura que es el gobierno de la ideología de la sociedad y la estructura jurídico-política. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos marca Carlos Marx. ¿Sale? Entonces, ¿de qué habla la filosofía contemporánea? Bueno, para empezar, ¿de dónde viene? Desde finales del siglo XX se caracteriza por la disparidad de enfoques, sistemas y de escuelas y determina factores sociales y culturales
tan diversos como la crisis de los modelos políticos. Las manifestaciones más importantes en este periodo son el vitalismo. ¿A qué se refiere el vitalismo? Es la exaltación de la vida, esto ya lo vimos en una de las preguntas, como una realidad fundamental. El historicismo, que es el objeto, cuyo objeto es la vida de la humanidad a través de la historia. ¿Sale? Las manifestaciones como la fenomenología es un intento de convertir la filosofía en una ciencia de los fenómenos. El existencialismo toma como objeto el estudio de la existencia individual del hombre. El personalismo concede primicia a la persona. El empirismo lógico y la filosofía analítica dedican en el análisis lógico del lenguaje. Entonces, vitalismo, vida individual. Historicismo, la humanidad a través de la historia. Vamos a ponerlos de otro color, rapidísimo. Aquí está. Entonces, el vitalismo, la vida individual. Historicismo, la vida a través de la historia. La fenomenología es convertir la filosofía en la ciencia de los fenómenos. El existencialismo, la existencia individual del hombre. El personalismo es, en primer lugar, la persona. Y el empirismo lógico y la filosofía analítica se dedican al análisis lógico del lenguaje. ¿De acuerdo? Estos son los puntos importantes de esta filosofía contemporánea que se van dando a través de el desarrollo de este periodo, ¿no? Y dice, también cabe destacar otras corrientes escuelas que configuran el estado actual de la filosofía, especialmente el estructuralismo y la escuela de Frankfurt, el pensamiento y premisas de Friedrich Nietzsche. Entonces, las obras de Nietzsche están llenas de imágenes, símbolos y metáforas. No consisten en una exposición lógica y ordenada de un sistema, de una doctrina o una teoría unitaria, sino en la narración prísmica e imaginativa de ciertas intuiciones. Como por ejemplo, la vida es una trágica lucha Apolineo o dionisíaca, que Dios ha muerto, que el futuro del hombre es el superhombre, que la vida es esencialmente voluntad de poder y un eterno retorno. Entonces, cuando nos digan, y dentro de esto hay una de las frases más importantes que en general, no de las más importantes, pero sí de las que más se preguntan o las que más impacto han tenido, pues es esa: Dios ha muerto. ¿Sale? Es un filósofo que menciona que Dios ha muerto. ¿Quién es? Friedrich Nietzsche. ¿De acuerdo? Lo ponemos por ahí. Y dice lo siguiente: critica a la cultura burguesa y emplea un método genealógico que consiste en indagar el origen histórico psicológico de la moral europea cristiana. Según Nietzsche, manifiesta una aguda decadencia de la vitalidad occidental. ¿Sale? Pues se ha hecho algo cada vez menos valioso. Y dentro del pensamiento y premisas de Heidegger, Martin Heidegger, que fue un profesor de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia,
después de haber sido profesor de Marburgo, procede inmediatamente de la fenomenología. Relaciona estrechamente con el pensamiento de Husserl y Schiller, pero por otra parte enlaza con la más rigurosa tradición metafísica y concretamente con Aristóteles. A ver, ¿de qué trata? Su tesis fue un estudio sobre Duns Scotus. Ha dedicado un libro entero a la interpretación de Kant como metafísico. En sus obras se advierte la presencia constante de los grandes filósofos del pasado. Se ayuda de los presocráticos que ya vimos, de Platón, de San Agustín, de Descartes, de Hegel, de Kierkegaard, Dilthey, Bergson, además de los nombrados. Entonces, ¿qué dice Michel Foucault? Paul nació en Francia y publicó sus primeros libros que fueron Las palabras y las cosas. Alcanza gran popularidad a pesar de su dificultad. Se agrupó rápidamente con académicos como Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, para formar la nueva ola de pensadores que destronaría a los existencialistas. Sus obras se ubican dentro de la filosofía del conocimiento. Sus primeras obras, que fue La historia de la locura, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber, seguían una línea estructuralista, pero se considera generalmente como un postestructuralista a obras posteriores como Vigilar y Castigar y La historia de la sexualidad. Trata principalmente el poder, el tema del poder. Foucault trata el tema del poder y rompe con las concepciones clásicas de este término. Para él, el poder no puede ser localizado en una institución, por lo tanto, la toma del poder planteada por los marxistas no sería posible. Es decir, Marx argumentaba que la población debería de tomar el poder. Entonces, las instituciones no tienen poder, dice Foucault. Dice, el poder no es considerado como algo que el individuo cede al soberano, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Por lo tanto, el poder, al ser la relación, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independiente de ellas. Para analizar el poder, estudió el poder disciplinario y el bipoder, los dispositivos de la locura y de la sexualidad. ¿Sale? Para ello, en lugar de un análisis histórico, realizó una genealogía, un estudio histórico que no busca un origen único y causalista, sino que se basa en el estudio de la multiplicidad de las luchas. ¿Qué es esto? A ver, actualmente hay obras importantes, modernas, actuales, con autores que todavía están vivos, incluso algunos muy jóvenes, que hablan de que la sexualidad es una forma de obtener poder y que esa sexualidad está en nosotros e incluso incitan a ser cada vez más atractivos para poder tener más poder sobre los demás. Son pensamientos, dispositivos de la locura también que implican el ejercicio del poder. A los inteligentes, el poder los atonta y a los tontos
con poder, los tontos con poder se vuelven locos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es una tentación enorme lo que hay aquí. Y bueno, pues el tema de la filosofía y su historia es comentado y visto a través de los ojos de todos los diferentes filósofos que hemos tenido. Fíjense nada más. Cuando hablamos de filosofía, de ideas, pues o es que yo no coincido, yo no sé de filosofía, podría decir ustedes, porque mi idea del poder, mi idea de religión, mi idea de economía puede estar basada en cosas distintas. Pues tal vez sean los nuevos filósofos que tenemos que estudiar en un presente próximo. ¿De qué se trata? De confiar en la intuición, de confiar en el pensamiento y de confiar en esos valores y en esa búsqueda de la verdad y que probablemente podamos tener un pensamiento que pueda ser estudiado y pueda ser digno de estudio por otras nuevas generaciones, ¿sale? O que actualmente, como pasó con Marx, pueda ser algo que desate una lucha enorme, ¿sale? ¿Por qué? Por nivelar las cosas. Muy bien, pues dejamos la clase por el día de hoy hasta aquí. El día de hoy es jueves. Nos vemos la siguiente semana, el día martes. Recuerden que el lunes no hay clases. Vamos a empezar la siguiente semana con la materia de comunicación. Sale, pues que tengan un excelente día. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Nadie? Muy bien, pues que pase un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. Pásenla genial el fin de semana también. Nos vemos y mucho éxito, José Guadalupe. Dale, Muchas gracias. dale, cuídate mucho. Nos vemos, profe. Gracias Adiós. igualmente. Ándale. Hasta luego. Bye bye.